¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas en tu vida deben permanecer en secreto? La Biblia nos advierte en Proverbios 2123, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. No, todo debe ser revelado y menos. Cuando Dios te ha escogido para un propósito especial, hay verdades, promesas y caminos que el Señor ha reservado solo para sus elegidos, y compartirlas con quien no debe puede desviar tu destino. Hoy exploraremos 5 cosas que los elegidos de Dios nunca deben revelar a nadie. Comprenderás por qué. Ciertas revelaciones pueden ponerte en peligro espiritual y, como la prudencia es una de las armas más poderosas, en tu caminar con Dios, estás listo para descubrir lo que el Señor quiere que guardes solo para Él. Desde tiempos antiguos, Dios ha depositado sueños y propósitos en el corazón de sus siervos. No son simples deseos ni aspiraciones humanas, sino llamados divinos que llevan la marca de su soberanía. Pero aquí está el problema. No todos entenderán lo que Dios ha sembrado en tu interior. Hay momentos en los que compartir demasiado puede convertirse en la mayor trampa. Una que no solo puede retrasar tu destino, sino también abrir la puerta a la envidia, la oposición e incluso la traición. La Biblia nos muestra que los planes de Dios no siempre deben ser revelados. Antes de tiempo, José, el hijo de Jacob, lo aprendió de la manera más dura. José tuvo sueños que mostraban su futuro glorioso, una revelación de Dios que anunciaba su exaltación sobre sus hermanos. Sin embargo, su error no fue recibir la visión, sino apresurarse a compartirla. Génesis 3, 7, 5, 8 nos dice: José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Quienes lo odiaron aún más les dijo: escuchen este sueño que tuve. Resulta que estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantó y quedó erguido, mientras que los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos, llenos de celos, lo despreciaron y buscaron la manera de deshacerse de él. Lo vendieron como esclavo, alejándolo de su hogar y retrasando el cumplimiento de la promesa. José no entendió que no todos a su alrededor estaban listos para aceptar lo que Dios le había mostrado. Lo mismo sucede hoy. Dios planta en el corazón de sus elegidos ideas, proyectos, visiones de un futuro prometedor, pero no todos están preparados para verlas con fe. Algunos reaccionarán con duda, otros con crítica y muchos con envidia. El enemigo puede usar incluso a personas cercanas para desanimarte o desviarte del camino. Jesús mismo enfrentó este desafío en varias ocasiones. Después de hacer milagros, ordenó a quienes los presenciaban que no lo contaran a nadie. Marcos 1, 44. Relata cómo, tras sanar a un leproso, Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesús sabía que compartir ciertas cosas antes de tiempo podía generar obstáculos innecesarios. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de contarle a alguien lo que Dios está haciendo en tu vida, solo para recibir desánimo en respuesta? A veces incluso aquellos con buenas intenciones pueden proyectar sus propios miedos y limitaciones sobre lo que Dios te ha llamado a hacer. Es por eso que el discernimiento es esencial. Hay planes que deben ser cultivados en la intimidad con Dios, sin la intervención de voces externas. En Habacuc 2, 3 se nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que cada propósito tiene un proceso. Moisés también tuvo que aprender esta lección, criado en la casa de Faraón, con una identidad oculta y un destino aún desconocido para él en su interior. Sabía que estaba destinado para algo más grande, pero cuando intentó actuar antes de tiempo, cuando se adelantó al plan de Dios, matando al egipcio que maltrataba a un hebreo, Éxodo 2, 1, 1, 1, 2, terminó huyendo al desierto. Sus intenciones eran correctas, pero su precipitación lo llevó a un exilio de 40 años antes de que Dios lo llamara en el momento adecuado en la vida de los elegidos de Dios. El tiempo y el silencio son aliados poderosos. Hay procesos que requieren maduración antes de ser revelados. Cuando Nehemías recibió la carga en su proceso, corazón de reconstruir los muros de Jerusalén, no corrió a
Anunciarlo a todos en Nehemías 212. Él mismo relata: no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Solo cuando llegó el momento correcto, compartió su visión y entonces encontró favor ante él, rey, y los recursos necesarios para llevar a cabo la obra. Así como Dios obra en la discreción también, espera que sus hijos caminen con sabiduría, compartir antes de tiempo. Un propósito divino puede poner en riesgo su cumplimiento. No se trata de ocultar la obra de Dios, sino de proteger lo que Él está edificando en tu vida. Jesús mismo dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y volviéndose os despedacen. Hay personas que no entenderán lo que Dios te ha dicho. Algunos reaccionarán con incredulidad, otros con burla, y algunos incluso intentarán detenerte. Mira lo que sucedió con Jesús en Nazaret. A pesar de que tenía la unción y el poder de Dios sobre él, su propio pueblo no creyó en él. Mateo 13:57 nos dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Debido a su incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Esto nos enseña que compartir la visión de Dios con las personas equivocadas puede limitar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso, cuando Dios te hable, cuando te revele un propósito, un llamado o una estrategia, no te apresures a anunciarlo a todos. Guarda la visión en oración. Permite que Dios la confirme en tu espíritu y confía en que Él abrirá las puertas en el momento oportuno. Lucas 2:19 nos da un poderoso ejemplo en María, la madre de Jesús, después de recibir la noticia de los pastores sobre el nacimiento del Salvador. La Escritura dice: pero María guardaba todas estas cosas, medite estándolos, son grandes, pero requieren discreción. No todos están listos para escuchar lo que Dios ha preparado para ti. Algunos intentarán detenerte, otros menospreciar la obra que Dios está haciendo en tu vida, y algunos querrán apropiarse de lo que te ha sido entregado. La prudencia es clave, la oración es tu refugio, la sabiduría es tu escudo. Piensa en todo lo que Dios ha depositado en ti. Tal vez has sentido que fuiste creado para algo más grande, que Dios te ha dado ideas, visiones y promesas que superan tu capacidad humana. Tal vez has intentado compartirlo con otros y has recibido dudas, críticas o incluso burlas. No permitas que las palabras de otros ahoguen el propósito que Dios ha puesto en ti. Confía en que, así como José fue exaltado en el tiempo de Dios, así como Nehemías reconstruyó los muros en el momento correcto, y así como Jesús cumplió su misión pese a la incredulidad de muchos, también tu propósito se cumplirá. El secreto de los elegidos está en saber cuándo hablar y cuándo callar. No todo debe ser revelado. No todo debe ser anunciado. Hay cosas que solo Dios y tú deben conocer hasta que llegue el momento correcto. Confía en su tiempo. Sigue avanzando en fe y guarda en tu corazón aquello que ha sido sembrado en lo secreto, porque lo que Dios ha planeado para ti, nadie lo podrá detener. Hay batallas que solo deben librarse en la intimidad con Dios, luchas que no fueron diseñadas para ser expuestas ante todos a lo largo de las Escrituras. Los elegidos de Dios han enfrentado pruebas que han sido moldeadas en el secreto, en el desierto, en la soledad de una habitación de oración, donde solo el Creador es testigo de cada lágrima y cada clamor. No todas las pruebas deben ser compartidas, porque hay procesos que solo Dios puede explicar, y revelarlos prematuramente puede abrir puertas a la duda, la crítica y el desánimo. La lucha más feroz de un escogido no ocurre en la vista del mundo, sino en el silencio donde se forjan la fe y la perseverancia. Jesús mismo enseñó el valor del secreto en la vida espiritual. En Mateo 66 dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No es casualidad que esta instrucción esté ligada a la oración. Es en lo secreto donde Dios fortalece a sus elegidos, donde la fe se refina y la dependencia de su poder se vuelve absoluta. Exponer demasiado las pruebas puede atraer miradas humanas que no comprenden la magnitud del proceso divino. Algunos verán la lucha, pero no entenderán el propósito.
Otros con corazones sin discernimiento emitirán juicio. Sin conocer la historia completa, Job vivió esto en carne propia. Su sufrimiento fue visible, pero su batalla era espiritual. Sus amigos, sin comprender el propósito de Dios en su aflicción, lo rodearon con palabras de juicio. Job 162. Recoge su queja. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos, sois todos vosotros. La incomprensión de su entorno solo añadió peso a su carga, pero Dios nunca dejó de estar presente en su proceso. Su restauración no dependió de la opinión de quienes lo rodeaban, sino de la fidelidad del Señor. En cada generación Dios ha permitido que sus escogidos pasen por desiertos espirituales. Moisés vivió 40 años en el anonimato de Madián antes de recibir el llamado que cambiaría la historia de Israel. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. Pablo, después de su conversión, pasó un tiempo apartado en Arabia antes de iniciar su ministerio. El patrón es claro: los elegidos son procesados lejos de la mirada pública porque hay pruebas que solo pueden ser entendidas en la comunión con Dios. Revelar demasiado sobre la lucha espiritual puede dar lugar a ataques innecesarios. En Nehemías 413, cuando los enemigos de Israel supieron de la reconstrucción del muro, se burlaron y trataron de desanimar al pueblo. Sin embargo, la obra continuó, porque su confianza no estaba en la aprobación de los hombres, sino en la dirección de Dios. Cada batalla es una oportunidad para confiar en su fidelidad, y hay momentos en los que la prudencia es la mejor estrategia. El enemigo busca desestabilizar a los escogidos de Dios. En sus momentos de prueba, Jesús mismo fue llevado al desierto para ser tentado. Lucas 41. 2. Relata: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Nadie estuvo presente para ver esa lucha, pero fue allí donde su victoria fue asegurada. No hubo testigos humanos, pero la gloria de Dios se manifestó en su resistencia. La enseñanza es clara. Hay batallas que no necesitan espectadores, sino entrega total a la voluntad divina cuando las pruebas son compartidas. Con quienes no tienen el discernimiento espiritual, pueden convertirse en una carga aún mayor. Jesús experimentó esto en Getsemaní, en Mateo 26, 3, 8, 3, 9. Pidió a sus discípulos que velaran con él en su momento de angustia, pero en lugar de apoyarlo se quedaron dormidos. Su mayor batalla no fue vista ni comprendida por los hombres, pero fue en ese momento de total rendición donde su propósito se selló. Los procesos de Dios no siempre serán entendidos por los que te rodean. En ocasiones, compartir demasiado sobre una prueba puede generar más confusión que apoyo. Hay luchas que solo pueden ser llevadas ante Dios en oración, porque Él es el único que conoce el final desde el principio. Isaías 5589 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La discreción en medio de la prueba no es cobardía, es sabiduría. Hay tiempos en los que Dios permite la aflicción para moldear el carácter, para fortalecer la fe, para preparar el corazón para lo que vendrá después. En Lamentaciones 3, 26, se nos dice: bueno, es esperar en silencio. La salvación de Jehová, esperar en silencio, es una muestra de confianza, una declaración de que la dependencia está en Dios y no en la aprobación o comprensión de los demás. El proceso de cada escogido tiene un propósito que muchas veces solo es revelado. Al final, José no entendió su sufrimiento cuando fue vendido como esclavo, cuando estuvo en la cárcel, cuando parecía que todo estaba en su contra. Pero en Génesis 50, 20, cuando finalmente vio el cumplimiento del plan divino, declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Su testimonio no necesitó ser defendido en el proceso, porque Dios mismo se encargó de vindicar la historia. De Elías nos enseña que la voz de Dios se manifiesta en la quietud. En Primeros Reyes 1, 9, 1, 1, 1, 2. El profeta esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor se reveló en un silbo apacible.
La revelación no siempre ocurre en el ruido o en la exposición pública, sino en la intimidad con Dios, en la prueba, en la dificultad, en los momentos de mayor soledad. La respuesta de Dios no vendrá a través de la multitud, sino en el silencio, donde su presencia se hace real. El camino de los elegidos no es fácil. Las pruebas llegarán, pero la clave está en cómo se enfrentan a hablar demasiado sobre ellas. No traerá la solución, pero confiar en Dios traerá la respuesta en su tiempo. Perfecto. Hay una razón por la que Jesús enseñó a orar en secreto, a confiar en que el que ve en lo oculto recompensa en público. La fe no se construye en la aprobación de otros, sino en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no se ve. Cada prueba es una oportunidad para crecer en dependencia de Dios. Cada lucha es un peldaño más en la escalera del propósito. Cada momento de incertidumbre es una oportunidad para ver la fidelidad divina, manifestarse de manera sobrenatural, ¿no? Todo debe ser revelado, porque hay batallas que solo Dios puede pelear. Y cuando la victoria llegue, cuando la prueba se convierta en testimonio, entonces el nombre de Dios será glorificado, no porque los hombres hayan entendido el proceso, sino porque su poder habrá sido revelado. En lo secreto, las bendiciones de Dios son un testimonio de su fidelidad, una manifestación visible de su gracia y favor sobre aquellos que han permanecido firmes en la fe. Sin embargo, no todo lo que Dios da debe ser proclamado a los cuatro vientos. No todas las bendiciones son para ser expuestas, porque en muchos casos hacerlo antes de tiempo puede traer oposición, envidia y ataques innecesarios en la Biblia. Se advierte sobre la prudencia en el manejo de lo que Dios ha dado. No todos celebrarán los milagros que Dios ha hecho en tu vida, y algunos, en lugar de alegrarse, buscarán la manera de desviarte del propósito divino. Jesús mismo evitó en muchas ocasiones que sus obras fueran divulgadas antes del momento indicado en Marcos 7:36. Después de sanar a un hombre sordo y tartamudo, les ordenó que no lo dijeran a nadie a pesar de ello. Las personas no pudieron contenerse y proclamaron el milagro, lo que generó más oposición de la que era necesaria en ese momento. La enseñanza es clara. Hay cosas que, cuando se comparten antes del tiempo señalado por Dios, pueden atraer complicaciones. No porque la bendición no sea legítima, sino porque no todos tienen el corazón correcto para recibir la noticia, sin envidia o resistencia. José, al contar sus sueños a sus hermanos, no imaginó que su testimonio despertaría odio en lugar de admiración. Génesis 3711 relata que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba el asunto en su corazón. La envidia fue el detonante de una serie de eventos que lo llevaron a la esclavitud, al olvido y a la injusticia. Aunque al final Dios lo exaltó la lección. Es evidente, no todos a tu alrededor están preparados para celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Algunos lo verán como una amenaza, a otros como una provocación, y muchos actuarán en tu contra sin razón aparente. Las bendiciones de Dios pueden ser un arma de doble filo si no se manejan con sabiduría. En Proverbios 27:2 se nos aconseja: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esto no significa que se deba negar la obra de Dios, sino que hay una diferencia entre testificar con humildad y hacerlo con imprudencia. El reconocimiento viene de Dios en su tiempo perfecto, no es necesario buscar validación en otros cuando Él es quien abre las puertas y exalta a quienes han permanecido fieles. David experimentó el peligro de exponer demasiado su bendición después de vencer a Goliat. Fue celebrado por el pueblo con cánticos que exaltaban más su victoria que las hazañas del rey Saúl. 1 Samuel 1:8-7-8 recoge las palabras que causaron el inicio de la persecución. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. En lugar de gozo, la bendición de David despertó celos en el corazón de Saúl, quien desde ese día buscó su destrucción. No porque la victoria de David no fuera legítima, sino porque su exposición pública desató una reacción que retrasó su ascenso al trono. El silencio estratégico es una herramienta poderosa para proteger lo que Dios ha dado. En Nehemías 2:16 se menciona que antes de comenzar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías no había contado a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Solo cuando llegó el momento correcto reveló sus planes, evitando Así que la
Oposición. Sabotee la obra antes de su inicio. La oposición vendría. De todas formas, pero al haber mantenido en secreto su propósito, tuvo tiempo de avanzar sin interferencias prematuras. La Biblia muestra cómo la bendición de Dios sobre sus elegidos provoca reacciones diversas en la vida de Isaac. Su prosperidad generó envidia entre los filisteos. Génesis 26. 1:2-1:4 relata cómo Dios lo bendijo en gran manera, y como resultado los filisteos lo miraron con celos y taparon los pozos que su padre Abraham había cavado. No fue su riqueza lo que causó el problema, sino el hecho de que otros no podían soportar verlo prosperar. Dios lo guió a seguir adelante, y en lugar de aferrarse a lo que le arrebataban, continuó, avanzando hasta encontrar un lugar donde nadie lo disputara. Exponer las bendiciones ante quienes no tienen el corazón correcto puede ser abrir la puerta a la contienda en Eclesiastés 3:7. Se nos dice que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Discernir cuándo es el momento de compartir una bendición es una muestra de sabiduría. Algunas victorias deben ser guardadas hasta que hayan madurado completamente, hasta que Dios mismo las haya afirmado de manera que ningún enemigo pueda destruirlas. Jesús en varias ocasiones evitó revelar su identidad de inmediato en Mateo 1620. Después de que Pedro reconoció que él era el Cristo, les mandó que no dijeran a nadie que él era el Mesías, no porque su misión fuera un secreto, sino porque el tiempo de la revelación debía alinearse con el plan de Dios. Cuando se adelanta el momento de compartir una bendición, se pueden generar conflictos innecesarios en la historia de Esther. La prudencia fue clave para la preservación del pueblo judío desde el inicio. Mordejai le aconsejó que no revelara su identidad. Esther 210 menciona que no dio a conocer su origen ni su pueblo, porque era necesario esperar el momento oportuno. Solo cuando fue indispensable lo reveló, y al hacerlo en el tiempo correcto, Dios usó su posición para traer liberación. El manejo adecuado de la información fue determinante en la victoria final. La discreción no es incredulidad ni falta de gratitud, es una estrategia de protección. En Salmos 911c nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay bendiciones que deben ser guardadas bajo la sombra de Dios hasta que Él mismo decida exponerlas. La seguridad no está en la validación de los hombres, sino en la confirmación divina. La resistencia a la exposición prematura es una muestra de madurez espiritual. En Lucas 2:19, después de los eventos extraordinarios alrededor del nacimiento de Jesús, María guardaba todas estas cosas, meditándolo en su corazón. No corrió a anunciarlas porque entendía que había un proceso en marcha. Lo que Dios ha dado no necesita justificación ni validación humana. El orgullo puede llevar a compartir bendiciones por razones equivocadas. En 2 Reyes 2:0, 1:2, 1:3. Ezequías mostró todos los tesoros de su casa a los mensajeros de Babilonia, sin medir las consecuencias. Isaías le advirtió que su imprudencia traería destrucción sobre su reino. Lo que parecía un simple gesto de hospitalidad fue en realidad una exposición innecesaria de lo que debía ser guardado. Las bendiciones no pierden su valor cuando son guardadas en lo secreto. Dios exalta en su tiempo a aquellos que han sido fieles, y cuando llega el momento, la manifestación de su favor es innegable. No se trata de ocultar lo que Él ha hecho, sino de reconocer que cada testimonio tiene un tiempo y una audiencia designada a los enemigos espirituales. Buscan minar la confianza de los elegidos cuando ven la mano de Dios sobre sus vidas. En Esdras 445, cuando los enemigos de Judá y Benjamín supieron que los exiliados estaban reconstruyendo el templo, debilitaron sus manos y les infundieron temor para que desistieran de la obra. No, porque la bendición de la reconstrucción no fuera real, sino porque el enemigo siempre busca obstaculizarlo. Que Dios está estableciendo la sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar. Lo que Dios ha dado permanecerá, pero el proceso puede ser menos complicado cuando se maneja con discreción. No todo lo que ha sido entregado debe ser revelado de inmediato. Hay bendiciones que deben ser guardadas hasta que alcancen su plenitud, hasta que el enemigo no tenga oportunidad de destruirlas.
hasta que el propósito sea inquebrantable. La prudencia es la armadura que protege lo que Dios ha depositado en sus escogidos. El pasado es un campo de batalla donde se libran guerras invisibles, una tierra que muchos han cruzado con cicatrices que aún arden en la memoria para los elegidos de Dios. El pasado no es solo un recuerdo, sino una constante lucha entre la gracia y la acusación, entre la redención y la condena. Dios perdona y restaura, pero el enemigo busca usar las sombras de lo que fue para ensuciar el presente y sabotear el futuro. No todo lo que ha quedado atrás debe ser expuesto, porque hay recuerdos que han sido lavados, errores que han sido sepultados y culpas que han sido borradas por la sangre de Cristo. Sin embargo, hay quienes nunca olvidan y que al escuchar lo que Dios ya ha perdonado lo convierten en un arma para destruirlas. Escrituras muestran cómo Dios reescribe la historia de aquellos que se rinden ante Él. Pedro negó 3 veces a Jesús en la noche más oscura de su vida, pero cuando el Maestro resucitó, no le preguntó por su fracaso, sino que lo restauró con una nueva comisión. Juan 21:1517. Muestra cómo la caída de Pedro no fue el fin de su historia, sino el punto de partida para una misión mayor. Lo que había sucedido no definía quién era, pero si Pedro hubiera intentado justificarse ante todos y hubiera pasado su tiempo explicando su traición, en lugar de abrazar la redención, habría dado espacio a las voces que nunca lo habrían dejado olvidar. Hay cosas que Dios ha limpiado y que el hombre no necesita. Volver a tocar el enemigo. Trabaja en la memoria recordando una y otra vez. Lo que ya ha sido perdonado es la misma estrategia que usó contra Moisés cuando quiso que se sintiera indigno por haber matado a un egipcio en su juventud. Cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, Moisés aún cargaba el peso de su error, incapaz de ver más allá de su pasado. Éxodo 3:11 recoge su resistencia. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero Dios no lo llamó por lo que había hecho, sino por lo que estaba destinado a hacer. No todo lo que ha quedado atrás debe ser contado, porque no todos mirarán la obra terminada, sino las grietas. Del proceso, Rahab fue una mujer marcada por su pasado, conocida como una ramera en Jericó. Pero cuando se alineó con el plan de Dios, su historia cambió. Hebreos 11:31 la menciona, no por su antigua vida, sino por su fe, porque lo que había sido quedó sepultado bajo el propósito divino. Exponer lo que Dios ha redimido a aquellos que no entienden. La gracia puede convertirse en una trampa que perpetúe la culpa. En lugar de afirmar la transformación, Dios entierra el pasado de quienes se arrepienten, pero el enemigo intenta desenterrarlo una y otra vez. En Zacarías 3:14 se muestra una visión en la que Satanás acusa a Josué, el sumo sacerdote, señalando sus vestiduras sucias, pero en lugar de condenarlo, Dios ordena que le sean cambiadas por vestiduras nuevas, declarando que su pecado ha sido quitado. Quienes han sido lavados no tienen que explicar cada mancha que una vez los cubrió, porque ya no están allí. El error de algunos es pensar que revelar cada detalle del pasado traerá más liberación, cuando en realidad, en muchos casos, solo abre la puerta a juicios innecesarios. Dios no llama a los suyos a vivir justificándose ante los hombres, sino a caminar en la luz. Libertad que Él ya les otorgó. Pablo, antes de ser el apóstol de las naciones, persiguió a la iglesia, pero nunca se detuvo a intentar convencer a todos de su transformación. En Filipenses 3:1314, dejó claro su enfoque, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El que ha sido redimido no tiene por qué volver sobre las ruinas de lo que Dios ya restauró. No se planta. Una semilla en tierra quemada no se construye sobre escombros. Hay cosas que ya no necesitan explicación, porque el único que tiene derecho a juzgar ha declarado justificación. Isaías 4325 lo confirma con una declaración divina. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Dios ha decidido no recordar, ¿qué sentido tiene dar explicaciones a quienes no pueden ver más allá de lo que fuiste? El pasado es un territorio peligroso. Cuando se usa como argumento para la validación, hay quienes exponen su historia esperando aprobación sin darse cuenta de que la única aprobación que realmente importa
ya ha sido dada en la cruz. Lucas 7:4, 7:4-8 muestra cómo Jesús perdonó a una mujer pecadora sin exigirle un relato detallado de cada uno de sus errores. Su amor fue suficiente. Su gracia cubrió lo que el mundo nunca habría olvidado. No se trata de negar lo que Dios ha hecho, sino de entender que hay batallas que ya han sido ganadas y no necesitan ser peleadas de nuevo en la mente y en la boca de otros. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, los egipcios quedaron en el fondo del mar. No hubo necesidad de mirar atrás porque el enemigo ya no tenía poder sobre ellos. Éxodo 1:4, 1:3, 1:4 contiene la promesa que selló su libertad. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Cada historia tiene capítulos que fueron escritos en dolor, en errores y en caídas, pero Dios es el único que tiene la autoridad para cerrar el libro y declarar un nuevo comienzo. Hay quienes nunca verán el propósito, sino solo la herida que hubo antes de la restauración. No todos entenderán la gracia, y no todos serán capaces de ver el cambio sin señalar la marca de lo que una vez fue. Jesús mismo enfrentó esto cuando, después de obrar milagros, los fariseos aún intentaban desacreditarlo por su origen, por su historia terrenal. Juan 7:52 muestra cómo lo despreciaban, diciendo: ¿acaso de Galilea ha de venir el Cristo? No importaban sus obras, porque algunos solo podían ver el lugar del que venía el enemigo. Intentará usar el pasado para frenar el avance de los elegidos. Hay voces que recordarán lo que Dios ya ha olvidado, personas que intentarán atar la identidad de alguien a lo que fue en lugar de lo que es en Cristo. Pero 2 Corintios 5:17 declara una verdad inquebrantable: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay razón para desempolvar lo que ha sido dejado atrás cuando Dios ya ha decretado un nuevo comienzo. Los elegidos de Dios no están llamados a vivir justificándose ante los hombres, sino a caminar en la seguridad de que han sido transformados. Hay batallas que se ganan en el silencio, dejando que la evidencia del cambio hable más fuerte que cualquier explicación. La mujer, sorprendida en adulterio, fue llevada ante Jesús para ser condenada, pero él no pidió un relato detallado de su pecado. Solo declaró: vete y no peques más. Juan 8:11 no hubo necesidad de discutir, de explicar, de convencer a nadie. Su nueva vida comenzó en el momento en que Jesús selló su redención con esas palabras: el pasado ya no tiene poder. Cuando es entregado en las manos de Dios, lo que una vez fue un motivo de vergüenza se convierte en testimonio solo. En el tiempo y con las personas que Él determine, la discreción no es cobardía, es sabiduría. Hay cosas que fueron borradas por el sacrificio de Cristo y que no necesitan ser expuestas a quienes no comprenderán el milagro de la transformación. Cada paso que se da en el presente es una afirmación de que el pasado ha sido vencido, y no hay mayor prueba de la obra de Dios que la vida misma de aquellos que fueron restaurados. La confianza es un tesoro frágil, un lazo invisible que une a las personas con hilos de sinceridad y lealtad en las Escrituras. Dios enseña el valor de guardar con fidelidad aquello que ha sido confiado, mostrando que el verdadero carácter de un escogido se revela en su capacidad de mantener en secreto lo que no le pertenece. Divulgar la lengua es un arma poderosa, capaz de edificar o destruir, y cuando se usa sin discernimiento, puede convertirse en la herramienta que rompe relaciones, expone vulnerabilidades y deshace aquello que llevó años construir. Hay palabras que no pueden ser recuperadas una vez pronunciadas, y verdades que, cuando se comparten sin sabiduría, pueden transformarse en instrumentos de división y daño. El libro de Proverbios advierte con claridad sobre el peligro de traicionar la confianza de otro. En Proverbios 11:13 se dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La discreción no es solo una señal de madurez, sino una muestra de integridad. Hay palabras que fueron dichas en momentos de vulnerabilidad con la expectativa de que permanecerían en lo oculto, y el quebrantamiento de esa confianza no solo afecta a quien confió, sino también a quien traiciona. La Escritura muestra que Dios honra a quienes son dignos de confianza, y la fidelidad en lo pequeño es un reflejo del carácter de quienes han sido llamados a mayores propósitos. Jesús mismo guardó secretos que no correspondía revelar en el momento. En Juan 1612, dijo a sus discípulos:
Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar, ¿no? Todo debe ser compartido, porque no todo puede ser comprendido. Hay palabras que cuando se dicen fuera de tiempo o de lugar, pueden ser malinterpretadas, tergiversadas o usadas en contra de quien las pronunció. Es por eso que la prudencia es un rasgo esencial de aquellos que han sido escogidos, porque saben que no se trata solo de hablar la verdad, sino de saber cuándo y cómo hacerlo. Las historias de las Escrituras muestran lo que ocurre cuando la confianza es rota. Sansón fue un hombre con una unción poderosa, pero su mayor debilidad no fue la fuerza física, sino la falta de discernimiento al compartir lo que debía permanecer oculto. Jueces 16:17 relata: el momento en que reveló a Dalila el secreto de su fortaleza. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitar, y seré como todos. Los hombres, lo que debía ser guardado en secreto se convirtió en el medio por el cual fue entregado a sus enemigos. No todos tienen la intención de proteger lo que han escuchado, y cuando una verdad es puesta en las manos equivocadas, se convierte en un arma peligrosa. El silencio es una barrera que protege lo que aún no está listo para ser expuesto. Jesús en varias ocasiones advirtió a quienes habían sido testigos de sus milagros que no lo dijeran a nadie en Mateo 8:4. Después de sanar a un leproso, le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. No porque el milagro no fuera real, sino porque había un tiempo y un propósito. Para cada revelación, la discreción no solo es una señal de sabiduría, sino una estrategia para evitar interferencias innecesarias en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Las palabras tienen peso, y cuando son utilizadas sin prudencia, pueden traer consecuencias irreversibles. En 1 Samuel 14:2429. Jonatán comió miel sin saber que su padre, el rey Saúl, había hecho un juramento imprudente que ponía en peligro a cualquiera que comiera antes del anochecerla. Falta de sabiduría en una declaración pública trajo sufrimiento a su propio pueblo. No todo lo que se dice en confianza debe ser pronunciado delante de quienes no tienen la capacidad de manejarlo con responsabilidad. Los elegidos de Dios están llamados a ser guardianes de la verdad, no comerciantes de información. Hay quienes buscan obtener detalles de la vida de otros, no para ayudar, sino para tener algo que usar en su contra. En Jeremías 20:10. El profeta describe cómo sus enemigos esperaban que dijera algo indebido para atacarlo, porque oí la murmuración de muchos, terror por todas partes. Denunciad y denunciarémosle. Todos mis amigos esperaban que tropezara. No todos los que escuchan lo hacen con buenas intenciones, y es por eso que el discernimiento es esencial en quienes han sido llamados a vivir bajo la dirección de Dios. El valor de la discreción se demuestra en momentos de prueba. Cuando Jesús fue llevado ante el concilio para ser juzgado, sus acusadores buscaban desesperadamente una declaración que pudieran usar en su contra. Marcos 14:6061 muestra cómo el sumo sacerdote lo interrogó sin obtener respuesta. El sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Aún teniendo la verdad, Jesús eligió el silencio, porque no todos los que preguntan buscan la verdad. La Escritura muestra que la confianza es la base de relaciones sólidas. En Éxodo 3311 se describe la relación entre Dios y Moisés con estas palabras: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. La intimidad con Dios requiere lealtad, y esa misma lealtad se refleja en la manera en que se maneja la confianza de los demás. ¿Quiénes son capaces de guardar secretos? Muestran que son dignos de recibirlos. El libro de Proverbios advierte una y otra vez sobre los peligros de la lengua incontrolada. Proverbios 179 declara: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. No, todo debe ser expuesto, porque algunas verdades, cuando son repetidas fuera de contexto, pueden causar más daño que bien. La fidelidad en lo privado es una señal de autoridad en lo público. Dios observa el corazón y las intenciones de quienes han sido llamados a su propósito. En Mateo 2521, en la parábola de los talentos, el Señor le dice a su siervo:
Fiel, bien, buen siervo y fiel sobre Cúa. Poco has sido fiel sobre mucho. Te pondré la fidelidad en lo pequeño determina la capacidad de administrar lo grande. Las Escrituras muestran que aquellos que buscan manipular la verdad con fines egoístas terminan atrapados en sus propias palabras. En Daniel 645, los enemigos del profeta intentaron encontrar una falta en él, pero no pudieron porque su testimonio era intachable cuando la confianza es guardada. Con integridad, no hay acusación que pueda prosperar. Silencio es una fortaleza para aquellos que han aprendido el valor de la discreción en Eclesiastés 3:7. Se dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Saber la diferencia es lo que distingue a los sabios de los insensatos. La información es poder, pero solo cuando se usa con discernimiento y responsabilidad. Quienes han sido escogidos deben ser conscientes del peso de sus palabras. No todo lo que se sabe debe ser compartido, porque hay verdades que han sido confiadas en un contexto sagrado, y violar esa confianza es transgredir un principio divino. Dios es quien examina los corazones y juzga las intenciones. La fidelidad en lo secreto es la señal de aquellos que han sido llamados a caminar. En la luz hay caminos que solo pueden recorrerse en el silencio, estrategias que Dios deposita en el corazón de sus escogidos, que no pueden ser reveladas antes de tiempo. La dirección divina no está diseñada para ser comprendida por todos, porque no todos están preparados para ver lo que aún no ha sido manifestado cada paso que un elegido da en obediencia. Está envuelto en un propósito que muchas veces permanece oculto hasta el momento en que Dios decide exponerlo. Hablar demasiado sobre lo que aún está en construcción puede atraer oposición prematura, desviaciones innecesarias y distracciones que retrasan lo que ya ha sido decretado. En lo alto, Jesús mismo avanzó con sabiduría en el cumplimiento de su misión, guardando silencio sobre ciertas verdades, hasta que el tiempo del Padre se cumpliera en Juan 7:6. Dijo: mi tiempo aún no ha llegado más. Vuestro tiempo siempre está presto. No toda revelación es para ser anunciada de inmediato, porque hay momentos en los que el proceso aún necesita madurar. En lo oculto, los elegidos que aprenden a moverse con prudencia entienden que las estrategias que Dios da no son para ser divulgadas a cualquier oído. ¿Por qué no todos serán aliados en la visión que ha sido entregada? Nehemías comprendió este principio cuando recibió la carga de reconstruir los muros de Jerusalén. Aunque la visión ardía en su interior, no la reveló de inmediato. Nehemías 212 dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Guardó en secreto la estrategia hasta que fue el momento de actuar, porque sabía que exponerla demasiado pronto podría dar lugar a opositores que intentarían impedir su cumplimiento. Cuando finalmente comenzó la obra, la oposición se levantó, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. El tiempo en que la estrategia permaneció en silencio le permitió prepararse para los ataques que vendrían después. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios guía a los suyos, de maneras que a menudo desafían la lógica humana. Josué recibió instrucciones precisas para la conquista de Jericó, pero no las divulgó entre el pueblo hasta que fue necesario. Josué 6:10 registra su mandato: vosotros no gritaré, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaré. Cada paso en la estrategia fue seguido con precisión, y porque obedecieron en silencio hasta el momento indicado, las murallas cayeron sin que ellos tuvieran que levantar una sola piedra. Hablar antes de tiempo podría haber sembrado dudas entre el pueblo, podría haber permitido que el enemigo anticipara sus movimientos, pero la obediencia en el silencio aseguró la victoria. No todos pueden entender los métodos de Dios cuando Él dirige a sus escogidos. José recibió sueños proféticos sobre su futuro, pero cuando los compartió sin discernimiento atrajo sobre sí el rechazo y la traición de sus propios hermanos. Génesis 37:1920 recoge la reacción de quienes no podían aceptar la visión que había recibido. He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Lo que había sido revelado por Dios fue recibido con hostilidad porque fue expuesto a oídos que no estaban listos para aceptarlo. El plan de Dios no fue destruido, pero José tuvo que atravesar años de pruebas antes de ver su cumplimiento.
guardar ciertas revelaciones en el corazón hasta que llegue el tiempo señalado puede evitar procesos dolorosos que no son necesarios en el camino al propósito. El enemigo busca adelantarse a los movimientos de aquellos que han sido llamados a cumplir un destino en Dios. En Mateo 2. 12 los magos que visitaron a Jesús fueron advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, porque él tenía intenciones de destruir al niño su regreso silencioso. Por otro camino, frustró el plan del enemigo y protegió la misión que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Hay estrategias que no deben ser anunciadas porque la oposición espiritual se activa en el momento en que se habla demasiado. David, antes de ser rey, tuvo que aprender a moverse con sabiduría en medio de la persecución de Saúl, aunque ya había sido ungido por Samuel. No buscó justificar su llamado ante todos ni intentó adelantarse al plan de Dios en 1 Samuel 24. 6. Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová sabía que no necesitaba forzar su destino ni defender su posición. Dios mismo lo establecería en el tiempo correcto. Hablar demasiado o actuar antes de tiempo solo habría generado más resistencia. Pero el silencio estratégico permitió que el plan de Dios se cumpliera sin necesidad de manipulación humana. Las estrategias divinas están diseñadas para operar en tiempos específicos. Esther tuvo que ocultar su identidad hasta el momento adecuado para interceder por su pueblo. Esther 210 dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cuando finalmente reveló la verdad, lo hizo con un propósito claro, y en el momento en que su voz tendría el mayor impacto, no fue por miedo, sino por sabiduría. La verdad que es revelada en el tiempo correcto tiene el poder de transformar situaciones, mientras que la que es divulgada antes de tiempo puede ser usada en contra del propósito. Jesús en su ministerio fue constantemente presionado para revelar más de lo que el Padre le había indicado en Juan 2. 4. Cuando María le pidió que hiciera un milagro en las bodas de Caná, su respuesta fue: Clara, aún no ha venido mi hora. No se dejó llevar por la presión de quienes querían que se manifestara de inmediato. Sabía que cada paso debía alinearse con el tiempo divino. El enemigo no necesita conocer cada detalle del camino de un escogido para intentar sabotearlo. En Daniel 6. Los enemigos del profeta idearon una trampa para hacerlo caer, buscando un punto débil en su vida. No pudieron hallarlo en su conducta ni en su carácter, así que atacaron su relación con Dios. Si Daniel hubiera sido imprudente en la manera en que manejaba su fe, si hubiera hablado demasiado sobre su vida de oración, quizás les habría dado más herramientas para destruirlo. Pero su constancia y su fidelidad fueron suficientes para que Dios mismo lo defendiera. Hay momentos en los que el silencio es la clave para avanzar sin interferencias. Cuando los israelitas fueron perseguidos por el ejército de Faraón en el Mar Rojo, Moisés no intentó justificar su liderazgo, ni explicar cada detalle del plan de Dios. En Éxodo 14. Simplemente declaró: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El mar se abrió, no por explicaciones humanas, sino por la intervención divina en el tiempo correcto. Cada estrategia que Dios entrega tiene un propósito que va más allá de la comprensión inmediata. Hablar antes de tiempo puede abrir puertas a críticas, distracciones o intentos de sabotaje. La prudencia es una herramienta esencial para aquellos que han sido llamados a caminar en fe, porque no todo lo que Dios revela debe ser compartido con cualquiera. Lucas 2:19 muestra la actitud de María después del nacimiento de Jesús. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No corrió a proclamar lo que había visto porque entendía que cada revelación tenía su momento. Los planes de Dios no pueden ser detenidos, pero pueden ser retrasados. Cuando no se manejan con sabiduría, lo que es oculto por un tiempo, muchas veces es protegido por la misma cobertura de Dios, esperando el momento en que el cumplimiento sea inevitable. Cada palabra tiene peso. Cada estrategia tiene un tiempo, y cada misión tiene una forma en la que debe ser llevada a cabo. Quienes entienden esto, aprenden que a veces la mayor manifestación de fe no está en hablar, sino en
Guardar en el corazón lo que Dios ha hablado hasta que Él mismo decida revelarlo al mundo. El verdadero poder de un elegido de Dios no solo radica en lo que dice, sino en lo que elige callar. Hay silencios que protegen, que fortalecen, que preservan lo sagrado de la intervención de manos humanas. El reino de Dios no se edifica con palabras vacías ni con revelaciones imprudentes, sino con la sabiduría de saber qué debe ser expuesto y qué debe ser guardado en lo más profundo del espíritu. Hay cosas que solo pertenecen a Dios y al alma de quien las ha recibido, porque no todo lo que es verdadero es necesario compartirlo. El enemigo no necesita robar lo que Dios ha puesto en un escogido si puede hacer. Que lo entregue por su propia cuenta. Muchas veces el peligro no está en los ataques visibles, sino en la tentación sutil de hablar demasiado, de exponer lo que aún no ha madurado, de compartir lo que solo debía ser cultivado en oración y discernimiento. La prudencia es un arma poderosa, una barrera invisible que impide que lo divino sea contaminado por la incredulidad de quienes no pueden comprenderlo. La historia de los elegidos en la Biblia no solo es una crónica de grandes hazañas, sino también de silencios estratégicos. El poder no está en ser escuchado, sino en escuchar a Dios en el silencio. El mundo enseña que la visibilidad es sinónimo de éxito, pero en el reino de Dios es diferente. Hay bendiciones que crecen en lo oculto antes de florecer. En público, destinos que se forjan en la intimidad con Dios antes de ser conocidos por los hombres. Revelar algo antes de tiempo es como sacar una semilla de la tierra antes de que eche raíces. En lugar de apresurar su crecimiento, solo se interrumpe su proceso. La discreción no es cobardía, es estrategia. Es la capacidad de caminar en la voluntad de Dios sin la necesidad de la aprobación humana, de confiar en que Él es quien exalta, quien abre puertas, quien justifica sin necesidad de que nadie más lo haga. El tiempo de Dios es perfecto y todo lo que es revelado fuera de su tiempo está expuesto a interferencias que pueden desviar su curso. Jesús sabía esto cuando instruyó a sus discípulos a esperar el momento del Espíritu Santo antes de salir a predicar. Sin esa espera habrían caminado en su propia fuerza y no en el poder de Dios. El enemigo siempre ha trabajado con la misma estrategia, la manipulación de la información. Desde el Edén, la serpiente no atacó a Eva con fuerza, sino con palabras. No intentó quitarle la bendición, sino hacer que ella la entregara por su propia cuenta. El enemigo no puede detener los planes de Dios, pero sí puede sembrar la duda en quienes los llevan. Acabo exponer demasiado lo que Dios ha dicho puede dar lugar a voces externas, que incluso sin intención maliciosa, pueden sembrar incertidumbre y hacer que un elegido cuestione lo que ya había recibido con certeza. La fortaleza de un escogido se mide en su capacidad de guardar lo que Dios ha depositado en él, hasta que el tiempo sea el correcto. No es falta de fe mantener en secreto lo que aún está en proceso. Es un acto de obediencia. Jesús esperó 30 años antes de iniciar su ministerio, porque cada etapa tiene su propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de enfrentar a Faraón, porque la preparación en lo oculto es más importante que la visibilidad prematura. La prudencia es un sello de madurez espiritual. No todo lo que Dios revela es para ser compartido. No toda visión necesita ser explicada. No toda instrucción requiere justificación ante los demás. Hay caminos que solo pueden recorrerse en la confianza absoluta de que Dios está obrando, aunque nadie más lo entienda. Quienes han sido llamados a grandes cosas deben aprender a caminar con el sigilo de los que saben que no están aquí, para impresionar a los hombres, sino para cumplir la voluntad del Padre. El secreto de los elegidos no es su capacidad de hablar, sino su disposición a callar cuando es necesario. José aprendió demasiado tarde que no todos pueden manejar una revelación sin corromperla con la envidia. Nehemías entendió que no todos están listos para apoyar una visión, hasta que ya está en marcha. Jesús nos enseñó que el poder no está en la cantidad de palabras, sino en la autoridad que se manifiesta cuando se habla en el tiempo correcto. Dios no necesita que sus planes sean anunciados para que se cumplan. La fidelidad no está en hacer público lo que Él ha dicho, sino en ser obediente a lo que ha sido ordenado. Sin la necesidad de reconocimiento humano, los que realmente confían en su propósito
Pueden avanzar sin explicaciones, pueden esperar sin ansiedad, pueden guardar sin temor. El silencio es una armadura contra la distracción, una barrera que protege el propósito de la contaminación externa. La verdadera fe hablará con autoridad cuando llegue el día de la manifestación. Porque en el reino de Dios, los verdaderos elegidos no son los que hablan más fuerte, sino los que saben esperar en silencio hasta que la voz de Dios sea la única que se escuche. El silencio es una herramienta que pocos saben usar, un escudo invisible que protege lo que aún no ha sido revelado al mundo en un tiempo donde las palabras se han vuelto moneda de cambio y la exposición se confunde con propósito. Los elegidos de Dios deben aprender que no todo debe ser hablado, que hay secretos que no son cargas, sino llaves para el destino. La madurez espiritual no se mide por lo mucho que se dice, sino por lo que se elige callar. Hay cosas que solo florecen en la intimidad con Dios, lejos del ruido de la aprobación humana. El enemigo no necesita arrebatar lo que ha sido depositado en los escogidos, sí. Logra que lo entreguen por su propia cuenta. Muchas batallas se han perdido no en el campo de guerra, sino en la imprudencia de revelar demasiado los planes de Dios. No dependen de la validación de los hombres, y los que han sido llamados a grandes cosas deben entender que hay verdades que se defienden en la discreción, en la paciencia, de esperar el momento señalado, en la sabiduría, de discernir quién tiene acceso a lo sagrado. Hay silencios que edifican más que discursos secretos, que fortalecen más que explicaciones. Jesús enseñó con su ejemplo que hay tiempos donde es mejor callar, avanzar sin ruido, overs, sin anunciar cada paso. Los elegidos no son llamados a justificar lo que Dios ha hablado, sino a caminar con la certeza de que su propósito se cumplirá sin necesidad de anunciarlo antes de tiempo. No todo se debe compartir, porque no todos pueden comprender. Lo que se guarda en el Espíritu con fidelidad será manifestado en su plenitud. Cuando Dios lo determine, lo que se expone antes de tiempo puede ser arrebatado, distorsionado o atacado. Hay semillas que solo florecen en la sombra antes de ser vistas por todos, en un mundo donde el ruido parece ser la medida del éxito. Los que realmente han sido escogidos saben que el verdadero poder se encuentra en la quietud, en la espera, en la confianza absoluta de que lo que Dios ha establecido no necesita defensa humana. La sabiduría no está en hablar más, sino en hablar mejor. Hay palabras que pueden abrir caminos, pero también hay silencios que pueden cerrarlos. Quienes han sido llamados a caminar en propósito deben aprender que el silencio no es ausencia de fe, sino una muestra de ella. Dios no necesita que sus planes sean anunciados, porque lo que Él ha determinado se cumplirá. Los que han entendido esto pueden caminar con seguridad, sabiendo que lo más grande no es lo que se dice, sino lo que se vive en la presencia de aquel que todo lo ha dispuesto.